Vamos a continuar con el bloque sobre políticas migratorias y de integración de las causas subyacentes a las soluciones reales, con la ponencia de Cristina Manzano titulada Comunicación y sensibilización, la otra cara de las políticas de integración. Cristina Manzano Porteros es licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, gracias a la obtención de una beca Fulbright. Es especializada en periodismo económico, fue redactora y corresponsal en Estados Unidos de la revista Ranking. En febrero de 2006 se incorporó a la edición española de Foreign Policy. Es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y, sobre todo, tiene un blog en la edición española del Huffington Post y es colaboradora en diversos medios de comunicación, como el Periódico de Cataluña, Open Democracy, y participa habitualmente como panelista y ponente en reuniones, seminarios, mesas redondas sobre diversas cuestiones internacionales. Pero, sobre todo, decía, es directora de Es Global, que yo diría que es, voy a decir, uno de los pocos sitios en español que nos ofrece análisis serios y rigurosos sobre las relaciones internacionales. Así que muchísimas gracias por venir a este curso, Cristina, y bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Gracias también por ahorrarme la cuña publicitaria. Ya a partir de ahora mismo espero que empecéis a leer Es Global. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Quiero agradecer a la Fundación, a Miguel Ángel, a Juan Carlos la invitación. Es un lujo. Es un lujo también teneros y espero no daros mucho la lata porque es verdad que es hora de irnos a la piscina. Así que os doy también gracias por la paciencia. Lleváis todo el día oyendo cosas muy interesantes y muy intensas. Imagino que a estas horas ya estaréis cansados, pero bueno, vamos a hablar un poquito de comunicación, que es una faceta fundamental en casi todos los aspectos y que es una faceta que muchas veces queda un poco olvidada en todos estos temas, ¿no? Y yo quería empezar enseñándoos... ¡Ay, me he ido otra vez! Perdón. Enseñándoos esta foto, que no está. Claro, yo tenía truco porque yo sí la veo, pero... Esta foto. Ailán, imagino que todos vosotros la habéis visto, imagino que todos sabéis o podéis imaginar que la publicación de esta imagen supuso una vuelta de tuerca en cómo se estaba abordando el tema de la crisis de refugiados. Esto se produjo en septiembre de 2015, la crisis tal como la conocemos hoy, ¿no? La llegada masiva de personas huyendo, ya sabemos, de la guerra, de los conflictos, sobre todo de Siria, procedentes muchos de Turquía, de Líbano, entre otras cosas porque los campos de refugiados ya no podían acoger más gente. Eso empezó a pasar en un grado más acelerado en el verano de 2015 y en septiembre ocurre esto. Y realmente supuso un choque de atención a la opinión pública mundial, porque estábamos preocupados por esa llegada de personas, por las escenas dramáticas que estábamos viendo, si os acordáis, ahora parece que queda ya muy lejos, ¿no? Pero durante semanas pues teníamos a las personas en las estaciones de tren de los países del este de Europa, a las personas llegando a Grecia de cualquier manera, a gente parada en vallas metálicas en cualquier frontera, pasando por debajo de las vallas. Bueno, realmente eran situaciones y siguen siendo situaciones muy dramáticas que nos alimentaban todos los días, pero que ahí estaban. Y de repente llegó esta imagen y buena parte de la opinión pública, no sé si mundial, pero desde luego occidental, pensó algo tenemos que hacer, algo hay que hacer, ¿no? Este hay que siempre es tan recurrente, tan socorrido, pero que al final nadie sabe muy bien quién es el hay que. A raíz de esta imagen, la opinión pública canadiense se puso en pie, empezó a reclamar algo hay que hacer y la consecuencia de ello fue que el gobierno canadiense se comprometió a acoger a entre 25 y 30.000 personas, refugiados procedentes de Siria, muy acotados. Y justo también coincidió en un periodo de cambio. En octubre de 2015 hubo elecciones, en noviembre de 2015 el primer ministro Justin Trudeau asumió el poder
y la realidad es que 6 meses después había 27.000 refugiados sirios ya con todo el procedimiento hecho instalados en Canadá. Además, desde siempre, porque como sabéis, Canadá es un país que es un país de inmigración, es un país que este año está celebrando su 150 aniversario como constitución de país, es un país que está formado por inmigrantes de muchos lugares. Tienen una larga trayectoria, pero se usa también mucho el modelo canadiense, primero por la facilidad que tienen, las facilidades burocráticas, todas esas cuestiones que también nos ha contado el profesor, y te quiero agradecer también tu ponencia porque luego lo vamos a ver, ¿no? Has hecho hincapié muchas veces en hasta el lenguaje que utilizamos y la necesidad de precisar el lenguaje, que es algo que se ha perdido en la crisis informativa, ¿no? en muchas ocasiones. Como decía, los canadienses, las autoridades canadienses, no les gusta ser referidas como modelo, aunque muchos lo hacemos, porque son muy conscientes de que su situación geográfica, histórica, política es muy diferente a la del resto del mundo. En ningún momento ellos piensan que pueden servir o que pueden dar lecciones a nadie para replicar ese modelo que han aplicado. Pero la realidad es que 6 meses después de ese compromiso había casi 30.000 personas asentadas en Canadá, como decía, y además con un modelo de integración que a ellos les ha funcionado. Los canadienses tienen el modelo de apadrinamiento, y es que hay familias que se comprometen a, si no a acoger físicamente, que también algunas, sí a guiar, a acompañar a las personas que llegan en su proceso de integración. Y esto facilita pues muchísimas tareas. Por otra parte, lo que facilita también es evitar que se creen esos guetos que en tantas ciudades del mundo y en tantas ciudades europeas hemos visto, ¿no? Que los refugiados, antes lo comentabas, se acumulen en una zona de una ciudad y de ahí no salgan y nadie quiera saber nada de ellos ni ellos del exterior. Bueno, después de esto es lo que pasó en Canadá. En Europa, como os decía, hemos visto todas esas imágenes, hemos seguido viendo imágenes, esto sigue siendo recurrente, lamentablemente, pero lo que ha pasado es esto. No sé si veis las cifras, no importa, no me quiero detener en las cifras, pero esto es el resumen que ha publicado la Unión Europea hace unos días, a principios de junio, sobre las cantidades de personas reubicadas dentro del acuerdo ese, que como se ha dicho, se hizo hace algunos meses para ese compromiso, ¿no? De acoger a 120.000 personas distribuidas en los diferentes países de la Unión Europea. No hace falta que os fijéis en las cifras, yo os voy a dar un muy brevísimo resumen. Un 20% del compromiso, que acaba el plazo a finales de año, un 8% en España. Ahí sí que podéis percibir algunos países en donde hay una referencia, son las personas que han entrado por Italia, la otra las personas que han entrado por Grecia, y sí podéis ver algunos que tienen cruces en los dos o en uno de ellos porque no han acogido a ninguno. Y como sabéis bien, estos países, los más notables, pues son Polonia, son Hungría, son la República Checa, etc. Luego vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Que a lo mejor ya en estas jornadas y en muchas otras jornadas se habla mucho de cifras, e insisto, no me quiero parar en cifras, porque a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que la opinión pública de un país que además está a decenas de miles de kilómetros de donde ocurren estos conflictos, decide ponerse manos a la obra y lo logra, y por qué nosotros todavía no lo hemos logrado, ¿no? De cara a la opinión pública, o sea, no voy a volver a referirme ni a la ley ni a las autoridades, sino de cara a la opinión pública. Y, bueno, Jaume, antes lo has dicho, hay una cuestión básica de todo esto que es la voluntad política. Y la voluntad política, en el caso de Europa, no os digo nada nuevo, pues está ligada a muchos acontecimientos. Esta crisis de refugiados coincide con lo peor de una crisis económica, que se suma a una crisis política y de legitimidad de representación que surge también en la Unión Europea, y se suma a unos miedos causados por un terrorismo. Hay una serie de factores que todos ellos hacen que los Estados miembros no tengan demasiados incentivos en muchas ocasiones para cumplir con esos compromisos. Pero quería apoyar también estas percepciones de las opiniones públicas europeas con algunos datos que salen de un par de encuestas globales. Estos datos están sacados del centro Pew, el Pew Research Center, que es uno de el principal, yo creo,
centro de investigación sobre las opiniones públicas en todas las materias en el mundo, es norteamericano, y estos datos son del año pasado. Del verano del año pasado. Y hay varias variables que estudian ahí, ¿no? Esto está basado en 10 países. Si veis, no sé si se perciben bien las cifras, pero bueno, ante la pregunta de si tienen la sensación los ciudadanos de estos 10 países europeos de que la llegada de refugiados aumenta la probabilidad de ataques terroristas, o si pueden suponer una carga para sus países, hay un 59% de media que dicen que sí. Los países de arriba son Hungría, son Polonia, otra vez, los países más reticentes a acoger refugiados siempre están más en esa posición, pero luego va bajando. La postura de Alemania ha ido cambiando, como también sabéis, a lo largo de los años. Fueron en esta crisis el país que más rápidamente reaccionó y que más positivamente reaccionó, pero claro, pero todo tiene un límite de unas capacidades, insisto, lo has contado ahora muy bien, hay unas capacidades limitadas y bueno, pues ahí se ha parado. Si veis, España está en los países que menos temor tienen a que los refugiados supongan ahora mismo una mayor amenaza desde el punto de vista del terrorismo o una mayor carga. Cuando se habla de la carga, en este caso se refiere a gente que te puede quitar el trabajo, que puede entorpecer los sistemas de seguridad social, de sanidad pública, etcétera, etcétera. Es curioso porque, claro, los de más arriba son países que han sido muy afectados por esta crisis y España no lo ha sido. O sea que también es muy fácil ser más tolerante cuando no tienes esa llegada masiva en este momento. Bueno, otro dato que da esta encuesta es los países en donde los refugiados son considerados una amenaza en general. Y en este caso las respuestas, además de geográficamente, también ahí percibís en el mapa, ¿no? Los más oscuros son los que más preocupados están ante esto, tiene mucho que ver con la ideología. Y el caso más interesante posiblemente es Francia. En Francia, un 61% de las personas que han contestado a la encuesta que se declaran de derechas consideran que los refugiados suponen una amenaza, frente a un 29% de la izquierda que consideran que es una amenaza. Con lo cual, aquí vemos no solamente divisiones geográficas, sino también ideológicas, que luego eso tiene mucho que ver a la hora de las reacciones políticas, ¿no? Y a la hora de los momentos políticos en que coinciden en cada país. Esto también está ligado a la percepción más o menos negativa de la población musulmana. Aquellos lugares en donde la población musulmana es percibida con mayor negatividad, no es la palabra, ¿no? Pero rechazo, pues son aquellos en donde piensan que también parece muy obvio, ¿no? Pero bueno, lo que hacen las encuestas es confirmar esas percepciones. Sabéis que en muchos países europeos una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es podemos acoger a refugiados, pero siempre que sean cristianos, porque al final el cristianismo está en el origen de nuestra esencia, de nuestra identidad europea. Aquí sale ya el tema de la identidad, que es uno de los muchos que se han utilizado en toda en la gestión y en la comunicación de toda esta crisis, y sin embargo el Islam pues, es una religión que no nos pertenece, ¿no? Esa es la percepción. Y lo que acaba siendo también preocupante desde el punto de vista de los analistas y encuestadores que siguen este tema es que en muchos países europeos empiezan el porcentaje de personas que piensan que la diversidad no es positiva ha crecido. Es mucho en Grecia y en Italia, lo podéis ver ahí, pero es que está en cifras muy, muy apabullantes. Va cayendo, o sea, de nuevo veis que España está abajo en ese sentido. Nosotros todavía pensamos que una sociedad diversa puede ser una sociedad más rica. Insisto, somos de las sociedades menos diversas del occidente europeo, no de los países del este, los recién incorporados, pero quiero poner aquí también un poco nuestros desafíos futuros, porque muchas de las cosas a las que ahora respondemos es porque todavía no están presentes en nuestra realidad cotidiana. Y por último, había un dato más de esta encuesta de Pew que decía que
la percepción sobre cómo está gestionando la Unión Europea la crisis de refugiados. Y aquí sí que hay una mayoría apabullante en casi todos los países que dice que la Unión Europea lo está haciendo mal. Pero lo está haciendo mal, en el caso de los primeros países que veis ahí, de Grecia sobre todo y de Italia, está ligado mucho a la subida de los partidos populistas y xenófobos. O sea, que el pensar que se está haciendo mal no solo tiene que ver con el pensar no estamos dando respuesta a esta crisis, no estamos solucionando las solicitudes de asilo, no estamos facilitando la integración, sino que muchos de ellos piensan que se está haciendo mal porque no se les está expulsando antes o no se les está impidiendo antes que lleguen a nuestras costas. O sea que este es un poco el panorama, o era el panorama hace un año, pero en este sentido no creo que haya cambiado tantísimo en este tipo de temas. No os olvidéis, estamos hablando de opinión pública, y cómo la opinión pública puede o no puede al final influir en las políticas. No deja es lógico que muchas de estas respuestas coincidan con lo que dice el Eurobarómetro, que sabéis también es la principal encuesta a nivel europeo, hecha cada 6 meses, todos los años en la Unión. Esta es la última oleada que se publicó en la primavera de este año, pero con datos del otoño anterior. Y cuando se les preguntaba a los europeos, de los 28 en este caso, ya no son solo 10 países, cuáles son las principales cuestiones de preocupación a nivel europeo, no a nivel nacional, el primero era siempre la inmigración. Que la inmigración no son los refugiados, o sea que estamos hablando, otra vez volvemos al lenguaje de temas diferentes, pero que inevitablemente se han juntado en el discurso y en el debate político. Y el segundo era el terrorismo. Si veis la línea gris de abajo, son los datos de la oleada inmediatamente anterior, con lo cual estas percepciones también han ido disminuyendo. Han bajado ligeramente la preocupación por la inmigración, la preocupación por el terrorismo, pero aún así siguen siendo las principales. Cuando nos vamos a las preocupaciones nacionales, el primer puesto lo ocupa siempre todavía el desempleo en Europa, analizado país por país, ¿no? Debo decir que esto también tiene que ver, hay cosas que son muy interesantes cuando analizas las opiniones públicas y las respuestas y comparas, porque acabamos de ver que lo que dice Pew es que los ciudadanos europeos no están contentos con cómo se está gestionando desde el punto de vista europeo la crisis de refugiados. Lo que dice el Eurobarómetro es que los ciudadanos europeos siguen teniendo una confianza bastante escasa en las instituciones. Es cierto que hubo una tendencia que subió a lo largo de los años y que se desplomó a raíz de la crisis. La confianza en las instituciones, en el entramado comunitario. También es cierto que ese valor está siempre por encima, es mucho más positivo que la confianza que tienen los ciudadanos en los propios gobiernos nacionales. O sea que vuelvo aquí a esa crisis de representatividad y a esa legitimidad en la que estamos sumidos todos. Pero se ha ido recuperando ligeramente en los últimos 2 años. Cuando uno lee el Eurobarómetro, como está hecho por las instituciones y son muy entusiastas, siempre destacan cómo va mejorando esas variables, pero realmente estamos todavía en valores muy, muy bajos. Una última cifra en estos temas de opinión pública desde el Eurobarómetro. Aquí tenéis hasta qué punto el conjunto de los ciudadanos europeos están dispuestos a admitir o ven favorable admitir inmigración de otros países europeos, o sea, inmigración intracomunitaria, y las cifras están en un 61-58%. Ha mejorado, ha subido ligeramente, ya os digo, desde la última oleada, pero bueno, son cifras que están siempre por encima del 50%. La gente está de acuerdo en que otros miembros de la Unión Europea se instalen en nuestros países, no así cuando la gente procede de fuera de la Unión, en donde las cifras están en un 37%. Curiosamente, me gustaría vincular esto a todo el debate que hubo sobre el Brexit, porque si os acordáis, uno de los puntos fundamentales del Brexit fue la inmigración.
El Reino Unido está lleno de inmigrantes de todos los orígenes. El Reino Unido es la cabeza, la corona inglesa es la cabeza de la Commonwealth y acogen a ciudadanos de todos los países. Curiosamente, las principales campañas anti-inmigración tuvieron como objetivo los polacos, los 800.000 polacos que viven en el Reino Unido. Con lo cual, bueno, pues una cosa muchas veces es lo que se dice y otra cosa son las realidades cotidianas de cada país. También me gustaría destacar que en esas relaciones de preocupación por la inmigración, preocupación por el terrorismo y la vinculación que hacen las ciudadanías, los tres países que más hacen esa vinculación, insisto, la inmigración está relacionada con un aumento del terrorismo, son Hungría, Polonia y la República Checa, países en donde no ha habido ningún atentado de carácter provocado por el yihadismo. O sea, que muchas veces, bueno, ¿que dónde viene todo esto? Pues evidentemente todo esto viene también de la comunicación y de cómo se presentan las cuestiones y de cómo impactan en las opiniones públicas y, por ende, en los votantes. Cuando hablamos de comunicación hay también, sabéis, tres variables muy obvias y muy básicas, que es quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje. En nuestro caso, cuando hablamos de estos temas, hay varios emisores que recorren todo el espectro. Está el emisor institucional, las instituciones europeas por un lado, los gobiernos nacionales por otro lado, está la sociedad civil, las ONGs, están la opinión pública y están los medios. Y curiosamente me dejo fuera, porque no están, a los propios afectados. O sea, realmente en esta crisis no hay ninguna organización de la sociedad civil que esté dando, más allá de la ayuda humanitaria, que por supuesto es así, pero que dé voz a los refugiados. Con lo cual, pues muchas veces hablamos de ellos pues porque se cubren, se trata de ponerle esa cara, ese rostro humano a las historias, etcétera, etcétera, pero no tenemos realmente ni idea de lo que más allá de huir del sufrimiento, del conflicto, etcétera, piensan. Y tampoco podemos homogeneizar porque no es un colectivo único, ni mucho menos ni homogéneo. ¿Para qué quieren todos estos grupos? ¿Para qué quieren comunicar? ¿Cuáles son sus misiones? Pues también son muy obvias. La primera es informar. Lo primero que nos tiene que llegar es la información y eso es el cometido por una parte de los medios, claramente, por otra parte el cometido de las instituciones. Y las instituciones nos han dado la información como suelen hacer de la manera más aséptica posible. Y si firman un acuerdo con Turquía, pues nos dan las bases del acuerdo para que los demás interpreten. Las instituciones europeas tienen un serio, y lo saben, problema de comunicación que muchas veces viene dado por su carácter, porque quieren ser absolutamente neutrales y porque como al final las instituciones responden a 28 Estados miembros, pues no quieren meterse demasiado en arenas movedizas. Cosa que en algunos casos, como por ejemplo otra vez el Brexit, a mí me parece una dejación de funciones, porque si tú estás lidiando con un tema que afecta a tu propia supervivencia, no puedes ser neutral. Esto, y perdonadme la digresión, hay una máxima de la BBC, que siempre ha sido un referente para los periodistas, que decía, entre el bien y el mal no se puede ser neutral, no se puede ser objetivo. Entonces, bueno, esto es una cuestión que ha resurgido mucho ahora con todo el tema de las noticias falsas, de los populismos, de Trump, de cómo utiliza los medios, pero es así. O sea, la Unión Europea yo creo que no debería ser neutral ante cuestiones que le afectan tan de lleno. Pero bueno, ellos se limitan, hacen esa tarea, los gobiernos hacen su tarea. La diferencia es que los gobiernos de los Estados miembros siempre abordan estas cuestiones desde una dimensión puramente nacional. Y ese es otro de los problemas de la construcción europea. Tenemos a las instituciones, que son los representantes de todos, pero no tenemos medios europeos. Yo solía decir que los dos principales medios europeos eran The Economist y el Financial Times, porque los leían en todas partes en los círculos de decisión, no el resto. Con lo cual viene marcado, porque son británicos, lo hacen en inglés y además son económicos. Así que la visión que tenemos de Europa general, la común, viene muy marcada por esos temas.
Por supuesto, hay otros medios comunes, pero son, como decimos nosotros, para frikis. Estoy segura de que muchos de vosotros los leéis o los leeréis, pero medios como Euractiv, European News, todos estos al final son muy dirigidos a la gente que quiere seguir Bruselas como una forma de vida, pero no acaban de trascender más allá de eso, ¿no? Así que os decía, una de las cuestiones en toda esta crisis es que los Estados miembros lo abordan desde su propia perspectiva nacional y sobre cómo les afecta a sus países y, por tanto, a sus votantes. Y no hay una dimensión realmente europea en ese tratamiento. Y los medios, bueno, esto os lo ampliaré un poquito más adelante, los medios hacen lo mismo, dan como mucho la nota de prensa, la intervención de Juncker o de Tajani ahora o de quien sea, muy brevemente, sin ningún tipo de contexto por lo general, y el resto lo dejan a los Estados miembros. Me interesaba comentaros un poquito lo que es la incidencia, porque ahí entra ya más la tarea de las ONGs, de las organizaciones de ayuda humanitaria, etcétera. Que la incidencia es otro de los aspectos de esta tarea de comunicación, ¿no? Os voy a leer cómo define incidencia Oxfam. No sé, se me olvidó deciros que a mí, si me queréis interrumpir, me interrumpáis, me preguntéis o comentéis mientras vamos hablando, pero para ello necesitáis el micrófono, así que por favor señaladlo. Y no sé si alguno sabe o qué se entiende por incidencia, porque es una palabra que suena mucho, pero bueno. Bueno, os leo la definición que utiliza Oxfam, que como sabéis es una de las grandes ONGs del mundo. Dice, con las acciones de incidencia buscamos influir a los actores, sean personas o instituciones, que toman decisiones, esta es la palabra clave, que toman decisiones en torno a las crisis humanitarias. Actores que pueden conseguir que la asistencia y la protección a las personas afectadas sean efectivas y que se tomen medidas para reducir la vulnerabilidad futura de las poblaciones. A ver, la incidencia es el trabajo que se hace para que los que toman decisiones tengan en cuenta las variables o las cuestiones que tú propones, ¿no? La principal audiencia, el principal grupo objetivo de las ONGs en este caso, antes incluso que las opiniones públicas, evidentemente son las autoridades, son los gobiernos, porque son a ellos a los que tienen que no solo convencer, sino dar las herramientas, dar los instrumentos de por qué hay que utilizar determinado tipo de políticas. Políticas que muchas veces están en abierta contradicción con lo que los propios partidos y los propios gobiernos tienen intención de aplicar porque creen que sus electorados no van a entrar por ahí, ¿no? Pero las ONGs y todas estas organizaciones también tienen la necesidad de llegar a las opiniones públicas y eso es sensibilización. En el título de mi charla ponemos comunicación y sensibilización y en eso consiste, ¿no? En trasladar a la opinión pública general primero la urgencia, la emergencia de abordar estas crisis, pero también algunas herramientas que te pueden ayudar a entenderlas mejor y a manejarlas mejor, con la intención última de que las políticas vayan en ese sentido, evidentemente. Y si os acordáis, habíamos empezado hablando de por qué la Unión Europea, pese a todo lo que tenemos encima, todavía no ha reaccionado o no ha reaccionado como han reaccionado los canadienses, de decir, están aquí, vamos a movilizarnos, ¿no? Esto que hemos ido viendo, los datos de la opinión pública, en parte lo justifican, porque hay una buena parte de la opinión pública que no cree que este sea el tema para movilizarse. Entonces, por una parte tenemos el discurso de la solidaridad, de los valores, de cómo la Unión Europea se ha creado sobre una serie de valores que incluyen desde luego la solidaridad, pero esta solidaridad ahora mismo no es la prioridad. Y quería ejemplificarlo en este caso. Aquí, bueno, veis dos manifestaciones que ha habido en Europa. Sí que ha habido manifestaciones, sí que ha habido movilizaciones. La más grande ha sido en Barcelona. Dicen las organizaciones que la convocaron que llegó a haber 500.000 personas, dicen las fuerzas de seguridad que 160.000, da igual, es un montón de gente en la calle pidiendo que se actúe por los refugiados, ¿no? Que se haga algo. La que tenéis abajo es la de Londres. Como bien sabéis, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tenemos una gran pancarta desde hace meses que pone Refugees Welcome. Ha habido muy pocos a los que le hemos dado la bienvenida todavía.
Pero quiero volver a referirme a la gran brecha que hay todavía entre la movilización de un tipo y la capacidad de acción de otro tipo, y no solo de los gobiernos. El otro día nos contaba una persona de CEAR, de la principal organización española, bueno, el Comité de Ayuda al Refugiado, nos contaba que después de esta manifestación en Barcelona fueron haciendo una encuesta y fueron indagando a cuánta gente podrían alquilarles casas que están vacías, alquilarles, o sea, no pedírselas gratis, para acoger refugiados. Y mayoritariamente la gente decía, no, yo no estaría dispuesta a alquilar mi casa a un refugiado. Yo sospecho que estas 500.000 personas o 300.000 o las que fueran no tienen todas casas en alquiler, estoy segura, pero es muy significativo, ¿no? Insisto, cómo todavía tenemos esas brechas. Bueno, dejadme pasar un poco más detenidamente por el papel de los medios, ¿no? Porque al final es como nos llega mayoritariamente, o queremos creer, los que nos dedicamos a esto, que todavía llegan por los medios. Digo queremos creer porque en el fondo, y sobre todo vosotros lo viviréis mucho, ¿no? Los que sois más jóvenes, ya la gente, sabemos, no compra periódicos, cada vez vemos menos la televisión, entonces... Y no quiere decir que no estemos informados, quiere decir que la información llega por muchos otros canales y de una manera más dispersa. O sea, que antes podíamos decir, no, es que Aylán fue portada, pero es que Aylán vosotros estoy segura que lo habéis visto fuera de las portadas, porque no tanta gente ve ya portadas de periódicos, ¿no? Y no tanta gente está en su casa a la hora de ver los telediarios cuando los sacan de portada. O sea, que eso también es interesante tener muy en cuenta cómo fluye ahora la información. Insisto, no quiere decir que estemos menos informados, sino que llegamos a ello de otra manera. Bueno, para analizar el papel de los medios en esta crisis, ha habido numerosos intentos, estudios, etc. Yo voy a utilizar uno que hizo el Centro de Periodismo Ético, se llama así, Centro de Periodismo Ético, que está en el Reino Unido. Hicieron un estudio con la ayuda del Ministerio Noruego de Exteriores, que es uno de los países, como sabéis, Noruega, que más ha apostado en su acción exterior, en su proyección exterior, por trabajar por la paz, por la construcción de la paz y por la prevención de conflictos. Este estudio se publicó a finales de diciembre de 2015, o sea que todavía la crisis era bastante reciente en ese sentido, y analizó las repercusiones, cómo los medios habían intervenido en la crisis y cómo la habían reflejado. Y hay 4 conclusiones que me parecen muy interesantes. La primera es la que ellos llamaban de las oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque muchos medios empezaron a tocar la crisis en el verano de 2015. Pero como todos sabemos, esta crisis no empezó ahí. Esta crisis se venía fraguando desde mucho antes, se venía fraguando desde que empezó la guerra en Siria, realmente. La guerra de Siria lo que ha hecho es agudizar otras crisis que ya estaban ahí, agudizar los problemas que están encontrando los refugiados que vienen desde Afganistán, desde Irak. Los que vienen de Eritrea, no sabemos nada de Eritrea y llega mucha gente de ahí. Antes también se ha mencionado de Sudán del Sur, que esta es una crisis algo más reciente, pero que se está agudizando muchísimo. Así que la primera llamada de atención de los medios fue esto estaba allí y no nos hemos dado cuenta. Y el por qué no nos hemos dado cuenta tiene mucho que ver con algo que Lola ha mencionado esta mañana y es los recursos. Lamentablemente, esta crisis ha coincidido con otra doble crisis de los medios. La primera, la llegada de Internet, el fin de unos modelos de negocio que habían sido muy exitosos durante siglos, me atrevería a decir, por lo menos 2 siglos, y que se ha acabado de repente, porque el modelo de negocio del que vivían, que era vender ejemplares y publicidad, se ha desmoronado. Entonces, estábamos en esa propia crisis cuando además llega la crisis económica que ya, pues en un país como España, lo que ha hecho ha sido realmente tirar las columnas, ¿no? Eso ha hecho que se recorten muchísimo las plantillas, eso ha hecho que se recorte muchísimo la presencia en otros países. Nosotros decimos que los corresponsales son una profesión en vía de extinción, porque muy pocos medios pagan por tener a una persona de su plantilla en otros lugares. Ahora mismo los lugares en donde si no tienes más remedio tienes corresponsal es en Nueva York, en Londres, cada vez más en Pekín y en Bruselas. Y para de contar.
Y el resto, y esto también lo habéis sabido porque es parte de esta crisis y hasta lo presente en los medios mucho, el resto son personas que se pagan su propio equipo, su propia protección, que les pagan una porquería por mandar una crónica, aunque se hayan metido en el corazón del conflicto, y algunos de ellos han sido secuestrados y en fin, todo lo demás, ¿no? Entonces, la crisis de los medios, la crisis de recursos es fundamental para mí, en mi opinión, y bueno, esto es lo que dice el informe, pero en el caso de España especialmente agravado, ha sido fundamental en la manera de reflejar esto. Ligado a eso, por cierto, es que como hay menos recursos, pues hay menos expertos, pero no porque no los haya, sino porque no se buscan, no se toman el interés, el tiempo. O sea, los periodistas especializados cada vez están más aislados o los han expulsado directamente de los grandes medios por una cuestión económica. Pero además, por esa cuestión de ahorrar, no se busca a los expertos y hay gente que está cubriendo los temas. No digo ya el periodista de a pie que va al lugar, etcétera, y te cuenta lo que está viendo en ese momento. Estoy pensando más en quien ofrece esa mirada más allá, en el análisis y la profundidad. Y permitidme que me meta aquí con uno de mis temas favoritos, que son las tertulias en España, ya sean radiofónicas, ya sean televisivas, porque lo único que hacen es contaminar y están formadas, por lo general, por periodistas de política nacional. Y no niego que de eso sepan mucho, de todo lo demás no saben nada. Y una de las características que hablan en el informe, junto con esta falta de recursos y de medios, es la generación del sensacionalismo, que está causada muchas veces, y ahí vuelvo a tu punto, por el mal uso del lenguaje. Entonces ya se mezcla absolutamente todo, ¿no? Se mezcla casi el señor que viene de Polonia con el señor que está huyendo de la guerra. O sea, que hay una amalgama de conceptos, de ideas, que luego pues además se agudizan tremendamente por las implicaciones. Cuando ya esto lo ligas al Islam, a nos invaden, a nos van a quitar los trabajos, etcétera, cuando, otra vez vuelvo, las cifras a las que nos hemos comprometido, las cifras que podríamos llegar a asumir sin romper nuestras sociedades, son ridículas. Pero bueno, hay otras cuestiones ahí. Y por último, la cuarta de las patas, os he hablado, las oportunidades perdidas, el sensacionalismo, la caída de los estándares y de recursos en general, y la última, que es muy preocupante, es todo lo que tiene que ver con el discurso del odio. Cómo esta cuestión ha sido utilizada por políticos y por adláteres a la hora de predicar determinadas políticas. Claramente, los principales ejemplos que hemos vivido recientemente son Trump en Estados Unidos y toda la campaña anti-Brexit, pero bueno, luego lo hemos visto en Le Pen, por supuesto, cuando se publicó el informe. Le Pen, o sea, todavía no estaba la campaña francesa sobre la mesa, pero se ha utilizado muchísimo como base para ese discurso del odio. Y también sí, en este caso, me gustaría resaltar el caso español, porque esto no ha pasado en España todavía. O sea, tenemos comentaristas chapuceros que no saben de lo que están hablando, algunos que tiran de la cuerda, pero afortunadamente no tenemos todavía, por lo menos tocaré madera, medios sensacionalistas como sí los hay en Alemania, como sí los hay en el Reino Unido, que ayudan mucho a generar estos discursos. ¿Cuál? No te he oído, perdona. Bueno, luego si quieres comentamos esto. Solo un último apunte, y es que yo añadiría un quinto punto en este análisis de cómo los medios están tocando la crisis, que es más reciente, que es en el que creo que estamos ahora, que es la rutina. De ver todas esas imágenes y de impresionarnos con esas imágenes, el tema de los refugiados ha pasado a ser la cifra que cada día nos van contando. Se han muerto tantas personas en el Mediterráneo ahogadas, o están llegando tantos, etc. Y se ha convertido en una, si queréis, en una banalización. Porque al final, cuando das el número de personas fallecidas como el que da el parte del tiempo, le prestas más atención al parte del tiempo porque te toca hoy, ¿no? Es un problema esa rutinización, pero
vuelvo al círculo en el que estamos metidos. Los medios ahora mismo no tienen mayores incentivos. Hemos oído esta mañana cómo Planeta Futuro hace esa tarea, que la hace estupendamente, por cierto, pero estoy segura, por lo que os he oído, que muchos de vosotros no conocían Planeta Futuro. Y es de llamar la atención, ¿no? Porque está en la portada de todavía el principal periódico español en digital. Así que, en fin, es algo para reflexionar. Un último apunte, volviendo a lo que os decía sobre la construcción de los discursos desde el plano nacional, cuando en realidad esto deberíamos abordarlo como una cuestión europea. Es una cuestión europea y ningún país solo va a ser capaz de resolverlo. Y va mucho más allá de las cuotas y va mucho más allá, en mi opinión, del control de fronteras. Lo que os quería comentar ahora muy brevemente es cómo estamos cubriendo otra vez el tema europeo, ¿no? Hay una profesora del CEU, una profesora de comunicación, que acaba de presentar una tesis doctoral, ha hecho un análisis exhaustivo de qué tipo de información sale de la Unión Europea en los medios españoles, qué tipo de información sale y cuáles son las fuentes. El resultado es que solo sale, o mayoritariamente sale, lo que os decía antes, información institucional emitida por las instituciones, información que únicamente tiene que ver con las cuestiones nacionales, con lo cual no estoy haciendo la conexión con lo que le pasa a mis vecinos del norte, del sur, del lado, da igual. Y la tercera cuestión es que la mayoría de las fuentes, hay un gran predominio de fuentes anónimas. ¿Por qué? Porque Bruselas es un enjambre y cada uno, hay muchísima gente que tiene muchas cosas que decir, pero no te quieres comprometer. La información anónima está muy bien cuando la persona que te la está ofreciendo tiene algún riesgo. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, a mí me encantaría ver más historias de las mafias, porque creo que las mafias están desempeñando y os miro, ¿no? un papel esencial en todo esto, pero entiendo que es dificilísimo contar eso y sobre todo contarlo con una fuente descubierta. Pero en el caso de las instituciones europeas no debería ser así, porque son todos funcionarios, es gente que hace su trabajo y que no debería estar haciendo ese juego de aquí te cuento esto, luego te cuento lo otro, porque al final la información no es tan transparente como debiera. Bueno, os decía que, y ya concluyo con esto y podemos dar paso al debate, al final estamos hablando de una construcción de una Unión Europea en donde hemos apostado nuestro futuro, pero que esa construcción debe incluir a los ciudadanos claramente. Los ciudadanos han dicho en los últimos meses, años, que se sienten alejados, que muchas veces no se sienten representados. Y yo creo que eso ha tenido que ver con la comunicación en general y esta crisis en particular, porque toca muy íntimamente a los valores sobre los que hemos fundado esa unión. Pero la crisis de refugiados, insisto, hay que atajarla y hay que vigilar las fronteras, porque hay que, por supuesto, trabajar con la ayuda humanitaria. Pero hay que trabajar en algo más allá y es en tratar de que el mundo sea un poco más equilibrado. Y en eso la Unión Europea tiene mucho que decir porque no deja de ser uno de los bloques más desarrollados del mundo. Eso tiene que ver, también lo mencionabais antes, con las políticas de cooperación, pero de una manera mucho más profunda. Las políticas de cooperación solas hemos visto que no bastan, no basta con que demos dinero. Hace falta realmente contribuir al desarrollo de los países. Esto es muy fácil de decir, y muy difícil de hacer y tiene muchísimas complicaciones. Pero o trabajamos en esto o van a seguir llegando refugiados, porque tenemos una de las zonas, van a seguir llegando gente que necesita salir de sus lugares porque no tiene, o porque está perseguido por la guerra, o porque no tiene que comer, o porque quiere buscar unas oportunidades mejores para ellos y para sus familias. Entonces, podemos cerrarnos, pero no podemos, así no tapamos el problema y creo que requiere un trabajo mucho más de fondo. Creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Desde luego ha sido un análisis excelente y nada complaciente con el periodismo. Yo creo que ha sido un día muy intenso, con muy buena información, pero mucha. Pero aún así veo caras de preguntas, ¿a que sí? Yo tengo muchas, pero bueno, voy a contenerme, porque cuando hablabas pensaba, ¿cuántas veces he pensado esto? Los tertulianos.
que valen para todo y no valen para nada. Cuando hablan de lo poco que yo sé, no saben, entonces pienso que de lo demás tampoco. Los medios de comunicación, en general, los periodistas, cuando hablan de cualquier cosa relacionada con lo internacional, cómo usan mal el lenguaje, cómo no. Las fuentes anónimas. Bruselas dice. ¿Quién es Bruselas? ¿Quién? ¿De quién me estás hablando? ¿Me estás hablando de la Comisión? ¿Me estás hablando de quién? Uf, tantas cosas. Pero bueno, yo solo no, quiero preguntar mucho, pero me tengo que contener y te pregunto. Hablabas de que la información que viene desde las instituciones europeas es excesivamente neutral. Yo creo, como tú, que la neutralidad, además, no existe. Yo creo que la neutralidad es como la envidia sana o la crítica constructiva. Son mitos. Pero, ¿y los medios de comunicación? La BBC dice que no hay que ser neutral, pero yo veo en los medios de comunicación que, además de todos los elementos de las crisis que has señalado, también tienen sus intereses. Son grandes empresas con intereses, se deben a sus intereses y le exigen al lector o al ciudadano que haga un análisis de, bueno, ¿quién me está contando esto y, sobre todo, por qué? Y yo creo que eso es muy duro y muy injusto. Eso no lo has mencionado, los intereses. ¿Qué opinas? Bueno, ese es un tema existencial de los medios, desde que los medios se convirtieron en grandes conglomerados y además desde que muchos de ellos están vinculados a otros conglomerados industriales, ¿no? Claro. Eso existe, desde luego, pero yo quiero creer que la mayoría de los responsables de los medios ejercen su función de servicio público, que primero es informar y después es contribuir al conocimiento, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, se puede ver afectado en cuestiones muy concretas, ¿no? Y esto es un debate que existe en las instituciones y existe aquí también. Es el papel de los lobbies, es el papel de pues, hasta qué punto puedo criticar a un anunciante, etc. Eso ocurre, desde luego, pero también creo que hay muchos medios que se sobreponen a eso y que al final ejercen su trabajo. Es verdad que hemos visto declinar tremendamente todas estas cuestiones con la crisis. Vuelvo a lo de antes. La crisis ha hecho mucha mella en los propios estándares de los medios, en la propia exigencia de los medios, porque han apostado por la supervivencia en lugar de por el rigor en muchos casos, ¿no? Pero bueno, tampoco, yo no quiero pensar, ni lo pienso, ni lo he vivido así, que todo el trabajo de los medios en todos los sentidos está condicionado por la propiedad. Eso sí. En algunos casos sí, pero por ejemplo en el caso europeo, insisto, tiene mucho que ver con la acción de determinados lobbies en determinados campos. En el caso de los refugiados yo creo que tiene mucho más que ver con el ambiente político y con el miedo a que las decisiones que tomes desde el punto de vista humanitario y de etcétera, etcétera, acaben afectando a tu electorado y tengan una repercusión política sobre tu partido. Gracias. Hola, ¿qué hay? Me ha gustado mucho, enhorabuena, su exposición. Y yo quería plantearle, bueno, a raíz de todo lo que ha hablado, en primer lugar, un poco el papel de otros modelos de periodismo que también están haciendo. Es decir, se ha hablado de ese periodismo sensacionalista, de esos todólogos, ¿no? Esos que salen en las tertulias que saben de todo y no saben de nada, ¿no? Pero también está resurgiendo con fuerza, bueno, y aquí ha habido dos muestras, ¿no? Es Global o Planeta Futuro, medios de comunicación alternativos que en los últimos años están resurgiendo quizá como contrapoder a esos intereses que hablabais, ¿no? Que manejan ciertos medios de comunicación convencionales, por así decir, ¿no? Y al hilo de eso también, bueno, de esos nuevos modelos de comunicación, es rescatar el papel del análisis crítico, ¿no? Que quizá también sería importante poner en valor desde el propio sistema educativo o desde las personas adultas, ¿no? El ser críticos con lo que se consume a nivel de medios de comunicación o de redes sociales, ¿no? Y que ese papel también de formar de los medios de comunicación, nada más que hablamos de informar, pero también poner en valor, formar, y que de eso tienen en América Latina una gran tradición, la educomunicación y todas estas principios, ¿no? Que abogan por utilizar la comunicación como un medio transformador, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también, bueno, has hablado del concepto de incidencia de Oxfam y de cómo esa incidencia pues a veces no es suficientemente empoderadora y luchadora pues para quizás llevar es complicado, claro, a Bruselas pues
convertirse, por así decir, en un lobby, ¿no? Como puedan hacer otro tipo de organizaciones, en este caso por la defensa de las personas refugiadas, ¿no? Que quizás es una asignatura pendiente, ¿no? Pues mira, completamente de acuerdo contigo. El primer punto, es verdad que hay nuevos medios. Una de las consecuencias de la crisis del periodismo, de la despedida masiva de periodistas de medios tradicionales, han sido que muchos de ellos además han creado sus propios medios, ¿no? Esto tiene un problema serio y es la supervivencia, porque el pastel se ha reducido muchísimo y al final, esto es una cosa muy interna de los medios, ¿no? Pero al final el apoyo publicitario, que como he mencionado era uno de los dos pilares sobre los que se sustentaba la prensa en general, se está yendo, sigue volcado en la televisión. Y yo no sé si veis la televisión española, no televisión española, sino la televisión española. El panorama es bastante deprimente. Ese sigue siendo el principal medio de inversión publicitaria, pero en los diarios, claro, en la prensa escrita, por cierto, han desaparecido las revistas. Antes había en España revistas de información general, han desaparecido del panorama. Sí que hay revistas especializadas que viven de su nicho. Entonces, esa publicidad que ya no está en la prensa escrita se está trasladando a la prensa digital, con un gran inconveniente, y es que los anunciantes solo van a millones de clics. Con lo cual, o tienes millones de clics o no existe. Y entonces ahí sí que alimentas esa rueda, ¿no? Porque son solo los grandes medios que a su vez dependen de otros conglomerados o tienen otros intereses económicos los que reciben ese apoyo publicitario. O sea que es una gran ventaja y hay muchos medios muy interesantes con un gran desafío de supervivencia. Dejadme que mencione un solo medio que está revolucionando el panorama, no en España, sino en Europa, que es Político. Político viene de Estados Unidos, tiene un modelo además muy curioso ligado a unas tareas de consultoría y de asesoramiento, o sea que el medio de comunicación es casi como el pasatiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hace ya 2 años abrieron la edición europea con sede en Bruselas. Han transformado totalmente el panorama de medios, porque algo que te decía antes todo el mundo, cuando hablabas de la Unión Europea, ¿por qué no se toca más? ¿Por qué no hablamos más? ¿Por qué no se habla mejor? Es que te decían, es que es muy aburrido, es que es muy poco sexy, es que, en fin, eso solo interesa pues eso, a los que se dedican a ello, etc. Político ha demostrado que si tú haces un buen periodismo fuera de lo que te están marcando las instituciones, los gobiernos, etcétera, con ideas originales, si tú haces un periodismo transversal, en donde ligas las cosas que están pasando en diferentes países y en diferentes sectores, no solo es interesante, sino que además tienes éxito, te leen, te compran, etcétera, etcétera. O sea, que es posible. ¿Sabes? No es fácil, pero sí es posible. Con respecto a lo del espíritu crítico, totalmente de acuerdo. Es así, o sea, los medios tienen la labor, la tarea, la misión de informar y de formar. Yo creo que han renunciado a su servicio pedagógico mucho en los últimos años. Os voy a poner una muestra muy tonta, pero muy tonta, ¿eh? El artículo de opinión típico de un periódico en papel en España hace 5 años tenía 700 palabras. Hoy no pasa de 500. Es muy difícil, y yo os lo digo porque los escribo, contar algo realmente interesante en 500 palabras. Lo que haces es presentar una pincelada, pero la obsesión esa de que la gente lee menos, pues te lleva a que también ofreces menos. Y por otra parte, yo creo que también, cuando hemos hablado de las falsas noticias y del populismo y todo esto, yo también creo que la ciudadanía ha hecho dejación de sus funciones, ha dejado su responsabilidad. Si yo quiero ser un votante y un ciudadano responsable, también está en mi responsabilidad informarme. Y la información está en todas partes. Pero nos hemos vuelto muy cómodos. Entonces, claro, es un debate permanente, ¿no? Cuando tú dices, bueno, es que en Reino Unido te decían vamos a recuperar los 300 y pico millones de la sanidad, y cuando al día siguiente del Brexit la palabra más buscada en el Reino Unido es Unión Europea, en fin, creo que eso lo dice todo, ¿no? En fin, tenemos que recuperar esa sensación como ciudadanos responsables de conseguir la información, y una información variada, no solo ir a aquellos que refuerzan lo que queremos, lo que pensamos y lo que queremos pensar. Y luego,
Las ONGs ya son lobbies y ya tienen ese papel en Bruselas y ya son muy fuertes, sobre todo estas grandes multinacionales de las ONGs. Otra cosa es que los intereses contra los que luchan sean muy fuertes, pero ya están constituidas como eso. O sea, no es fácil. En España la gente se queja de que somos una sociedad poco movilizada y es verdad, pero en fin, que esa trayectoria está ahí y que lo conocen perfectamente. Hola, Cristina. Creo que no nos hemos conocido. Ayer en la efectivamente, pero no hemos tenido la oportunidad de conocernos y de hablar tranquilamente. Me ha encantado tu exposición. Yo más que una pregunta te quería casi que pedir un consejo. Evidentemente, tú decías las noticias tan asépticas que llegan desde Bruselas, y es verdad, desde los gabinetes de prensa de las administraciones de las instituciones, ¿no? El presidente de la Comisión dice que, yo en mi caso, a un nivel infinitamente inferior, la directora general de Acción Exterior asiste en Bruselas al comité. Cuando terminas de leer el titular, en la cuarta línea dice el qué, ¿no? Entonces, es tan difícil encontrar ese equilibrio entre lo institucional y mandar un mensaje un poquito más provocador, pero sin salir de lo institucional, que muchas veces yo admito que no sabemos cómo hacer, o yo no sé cómo hacerlo. Yo muchas veces cuando veo las notas de prensa digo, tenemos que cambiar el titular, porque es que con esta titular nadie se va a leer esa nota de prensa. Y creo que eso al final nos pasa de una forma muy generalizada a todas las administraciones, que tenemos siempre ese miedo a dar ese mensaje un poquito más fuerte o un titular y que pueda caer la crítica o que no sea lo políticamente correcto. Y no sé si ahí puedes darnos algún consejo. Luego la parte de la rutina. Tú decías, las imágenes, es cierto, terminas viendo 35 muertos en Irak, 150 fallecidos en tal sitio y sigues comiendo como si no pasara nada. Pero también nos pasa con los mensajes que mandamos. Vamos a los foros, desde las distintas responsabilidades que tenga cada uno a su nivel, mandamos los mensajes, repetimos continuamente cómo la responsabilidad ante la crisis humanitaria no es una responsabilidad de la Unión Europea, sino que de los Estados miembros. Insistimos, pero al final tú sigues escuchando continuamente a la Unión Europea, Europa no es responsable. Y cuando hacemos esos mensajes, muchas veces me da la sensación, yo cuando leo mis propias declaraciones o declaraciones de otros compañeros, que la gente debe pensar, otra vez, ¿no? Y siguen pasando páginas. Entonces, ¿cómo luchar contra eso y cómo hacer que tanto en el ámbito institucional podamos dar un mensaje para que llegue más fácilmente y podamos concienciar? Y también, como tú decías anteriormente, ante esa crisis, ante la crisis económica que ha servido también de excusa a los medios de comunicación para hacer esos recortes con sus corresponsales. Nosotros tenemos un corresponsal de origen extremeño, Ángel Sastre, que estuvo además secuestrado durante un periodo largo, dio una charla estupenda en Cáceres y cuando nos contaba lo que le pagaban por crónica, estando en el terreno y viendo cómo las balas pasan por un lado y por otro, realmente dices, es alucinante, ¿no? Perdón por la expresión, pero es la que... Entonces, no sé, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Cómo desde nuestro pequeño grano de arena que podemos poner, podemos contribuir desde las administraciones, en este caso regional? Pues mira, yo creo que te iba a decir algo que no os va a gustar, y es que yo no creo ya en la nota de prensa, porque es que sabes que la mayoría van directamente a la papelera. Esta es la cruda realidad de los medios, ¿no? Claro, si tú logras darle la vuelta a ese mensaje, que no sea ese mensaje tan institucional. Un problema que ha tenido tradicionalmente la Unión Europea es que, por ser tan neutral, sigue a rajatabla el lenguaje institucional. Y no lo entiende nadie. Es que de verdad es muy complicado. Es que hay veces que hablamos de determinadas cosas que no se corresponden las palabras con lo que la persona al otro lado está entendiendo. Entonces, a ver, una nota de prensa institucional posiblemente la tendréis que seguir sacando, habrá que tratar de que el titular sea lo más atractivo posible dentro de la asepsia, pero eso lo tendríais que combinar, que estoy segura que lo hacéis, con otras múltiples acciones que pasarán por reuniones con periodistas y debates con periodistas para tratar de, ¿sabes?, los propios periodistas locales, para tratar de enlazar por qué esto que tú estás haciendo fuera tiene interés y repercusión para el señor que vive aquí en Cuacos. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué no le interesa solo a los que están en Bruselas o a los que están en las capitales?
cada vez hay más formatos. La comisión, la propia comisión, con todos sus, como ya lo tiene asimilado, está empezando a hacer vídeos, por ejemplo, pequeños vídeos, esas pildoritas. La información, mucha información se mueve ahora por redes. Tienes que combinar la red y tienes que combinar el periódico local, por cierto. O sea, no te puedes olvidar de tu periódico local, pero hay que innovar en determinados formatos, que cuando dices innovar en formatos parece que tienes que estar aquí con un equipo súper técnico y tal, y muchas veces es eso, es un pequeño vídeo, es un pequeño podcast, o es un tema, insisto, al que le das la vuelta, y en vez de contar fulanito se ha reunido con menganito y ha dicho no sé qué, es tratar de sacar cómo va a repercutir eso en la persona local. Son múltiples, ¿sabes? Es un abanico de cosas, y muchas veces un abanico de pequeñas cosas, no de grandes acciones ni de grandes campañas, pero ir sembrando. Y yo creo mucho en el diálogo con los periodistas. Os cuento un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, hicimos un taller con estudiantes de periodismo sobre temas de energía, que funcionó fenomenal, porque es otro campo, pero la energía, el medio ambiente es otro mundo muy técnico y la gente se pierde y lo ignora. Pues bueno, si tú les empiezas a dar pautas, eso funciona, y eso es algo que fácilmente desde la Junta se puede hacer. Y además yo creo que en el plano local, como se hace menos, tiene mucha más repercusión. No sé si sirve de algo. Qué bueno, yo pasaría la factura. No, hija, esto pro bono. Estamos fuera de tiempo, pero si alguien tiene una urgente necesidad de hacer la última pregunta, ¿no? Pues descansamos hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a vosotros.